saludo una vez más. Es grato podernos mirar un domingo más aquí en la presencia de nuestro Dios para poder escuchar lo que el amado Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. Siempre es grato tener tiempos en que podamos compartir en comunión, aunque no estemos de frente, en persona, pero nuestro Espíritu Santo es quien nos une en un mismo sentir, en una misma idea, y Él es quien ministrará o está ministrando ya todo este tiempo, desde el inicio, cuando nuestro hermano Enrique nos dio la bienvenida, hasta el momento, es Él quien está dirigiendo todo. A partir de las alabanzas, por medio de todo lo que Él nos quiere enseñar, por medio de su palabra, y podemos decirle, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, porque aunque los tiempos sean difíciles, aunque los tiempos sean complicados, la provisión, la autoridad de nuestro Dios y sobre todo su plan soberano se cumple a diario en nosotros. Sean bienvenidos una vez más en este día en que nos hemos congregado para rendirle el tributo, la adoración al único que es digno, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Cordero fiel, al que fue inmolado por nuestros pecados. A Él le damos toda la gloria y todo el honor por medio de el Santo Espíritu y por los méritos del Padre también. Sean todos bienvenidos quienes pertenecen a la Iglesia Betel. Sean todos bienvenidos quienes se unen y que no son parte de la familia Betel también. Les damos una cordial bienvenida esperando que sus vidas, sus familias tengan la bendición de nuestro Dios. Vamos a tratar ahora un tema que es muy importante porque como es costumbre ya de hace varios años atrás, en la iglesia, en el pueblo cristiano, especialmente en Latinoamérica, el mes de septiembre se lo conoce como el mes de la Biblia. Quizás en los últimos años se ha dejado de un lado este tema de poder celebrar el mes como quizás hace algunos años atrás se lo celebraba, evocando y sobre todo entendiendo qué es la vida cristiana por medio de la palabra de Dios y también ¿qué será la vida cristiana si es que nosotros como hijos de Dios no tenemos a la palabra como guía en nuestras vidas? Como dice Salmos 119, ella es esa lámpara que ilumina nuestro camino, es la que guía y la que nos abre el camino por donde debemos de seguir. Gracias a Dios siempre por su palabra, porque para que hoy nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos, tuvo que haber tiempos muy difíciles para muchas personas de persecución, de muerte inclusive, y nosotros hoy tenemos la libertad de poder tener a la palabra de Dios en nuestras casas sin que nadie nos esté restringiendo, sin que nadie nos esté impidiendo poder hacerlo. Les invito a cerrar sus ojos allí donde se encuentra, allí en el lugar donde está, para poder invocar a nuestro Dios, la dirección suya para lo que haremos en este tiempo. Oremos. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Gracias que a pesar de no estar en un mismo lugar físico, todos nosotros, Señor, sabemos y sentimos que tu presencia está en nuestras vidas y en nuestros corazones, amado Dios. Te rendimos el tributo, la gloria, la honra, porque nadie como tú, nadie es digno de recibirla, Señor. Queremos entender ese propósito que tú quieres indicarnos. Queremos comprender tu voluntad cabalmente, Señor, y sobre todo queremos que tú nos des respuestas quizás a las inquietudes que tenemos, que tú nos des paz si es que estamos atravesando momentos de turbación, que tú nos des esa seguridad de saber que estamos, como dijo tu palabra, en el verdadero. Te honramos, Señor, y queremos que tu amado Espíritu Santo sea quien nos instruye en este tiempo, nos indique las cosas que tenemos que hacer y sobre todo sea el mismo quien nos hable con esa dirección clara y con ese discernimiento correcto. Queremos interpretar, Señor, tu palabra, ahora que la vamos a abrir de la forma correcta, que no se exprese nada ajeno a tu voluntad, Señor, y que cada palabra que está escrita, plasmada en la Biblia, la entendamos tal y cual tú quieres enseñárnosla, Señor, no de la forma que nos imaginamos, no de la forma que pretendemos querer entenderla, Señor, sino solamente de la forma que tú quieres decirnos, Señor. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tu presencia, y quedamos en tu presencia en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Y el tema que trataremos esta mañana es las familias conforme al corazón de Dios confían en el poder de la palabra. Pero cuando hablo del poder de la palabra, estoy refiriéndome y estoy remitiéndome exclusivamente a esta palabra, a la Biblia. Porque no puede haber otra palabra que tenga autoridad sobre la misma voz de Dios. No hay otra instrucción que sea la correcta, sino la que está escrita en la Biblia, en ese mensaje que el Señor nos dejó y que nos instruyó hoy a cada momento, en cada enseñanza, en cada predicación, en cada tiempo que tenemos de compartir su palabra. Si estamos mencionando aquí de que el poder de la palabra es por el cual tenemos que vivir, no es por mi voz o por mi dicho o por mi pensamiento, porque yo soy un ser humano que a diario me equivoco, que peco inclusive, que tengo muchas fallas y no podría yo decir que mi palabra es la verdadera. Jesús lo dijo claramente cuando le preguntó el apóstol Tomás, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto el Padre. Yo soy la verdad, dijo él. Yo soy el camino, yo soy la vida. En realidad, la única palabra confiable, verdadera y total es la palabra de Dios por medio de la revelación de Jesucristo. Y aquí en los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia, el Señor nos ha dejado la instrucción clara de un mensaje que es consistente. ¿Cuál es ese? Como lo dice Juan 20:31, que creamos que Jesús es el Cristo y cuando creemos en Él, tenemos vida. Ese es el mensaje pleno y central de la Biblia. No hay otro mensaje. El mensaje que nos lleva a la salvación y al conocimiento de Jesús es el centro de la palabra de Dios. Si nosotros queremos meterle otra idea, insertarle otra enseñanza, descalificar el escrito bíblico por medio de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, estamos, como dijo el apóstol Juan en su primera carta, estamos nosotros teniendo ese espíritu del anticristo, es decir, negando la verdad absoluta de la palabra de Dios. Hoy nosotros, como iglesia evangélica, y no hablo exclusivamente de la Betel, sino hablo en un sentido general de la iglesia universal, estamos empezando a deslegitimar lo que es la Biblia. Les decía hace un ratito, hace unos años atrás, si habláramos del mes de la Biblia, las iglesias en pleno tenían eventos o diferentes motivos para poder celebrar la palabra de Dios. Hoy, los nuevos convertidos no tienen ni idea de lo que es el mes de la Biblia porque ya no se lo celebra y me van a decir, claro, pues en este año no podemos celebrar eventos. No hablo de este año, hablo de hace años atrás, unos 5, 6, 7 años atrás, que ya la palabra de Dios está pasando al segundo plano en las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora damos más prioridad a libros escritos por seres humanos, damos prioridad a devocionales escritos por seres humanos, damos prioridad a cualquier escrito que sea ajeno a la palabra de Dios y por allá aparecen y dicen, miren, yo escribí esto, está muy bien como una referencia, como una ayuda, pero no como una base. Para las enseñanzas utilizamos cualquier instrumento que ahora nos ayuda a la tecnología, sea la internet, sean mensajes en línea o cuando en las librerías mismo ahora ya venden mensajes para todo un año. Es muy fácil ahora enseñar la palabra de Dios desde la comodidad. Pero desde la dirección del Espíritu Santo ya no se lo está haciendo mucho. Llevamos mensajes más motivacionales, mensajes más de lo que la gente quiere oír, pero no de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Esa es la gran diferencia y por eso ahora en nuestro tiempo vivimos una frialdad que en realidad asusta en la iglesia cristiana. Una frialdad que aterra en cierto punto por cómo los cristianos nos hemos acostumbrado y nos hemos moldeado el mundo. En decir, no importa si yo hago esto o aquello, igual Dios me perdona. Y vivimos vidas totalmente desorganizadas. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Dios. Hace 503 años que Martín Lutero pegó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, el postulado principal de la reforma fue la sola escritura.
El principal y el primer postulado de la reforma fue la sola escritura, es decir, como lo decía Martín Lutero y posteriormente enseñaron los reformadores, volver a la palabra de Dios. Si en el siglo XVI la gente dejó la palabra de Dios por situaciones humanas, imaginémonos ahora, en este tiempo, cómo se ha dejado la palabra de Dios y es el tiempo de volver a ella. Este próximo sábado, el sábado 26 de este mes, se estará conmemorando 451 años de cuando se publicó la primera traducción de la Biblia completa a nuestro idioma, al castellano. Por ese motivo se celebra en septiembre el mes de la Biblia, porque en el año de 1649, este monje que después tomó el nombre de la Biblia más común que tenemos, Casiodoro de Reina, él tradujo por primera vez la Biblia en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, al castellano. La Biblia ya fue traducida en la Edad Media por partes. Recuerdo una traducción de la Biblia alfonsina que se le conocía en 1260, que la autorizó el rey Alfonso X. Se tradujo solamente el Antiguo Testamento al castellano. Posteriormente hubo partes como los Evangelios, como el Pentateuco, pero recién esta traducción de Casiodoro de Reina fue la primera en su totalidad al castellano. Luego, unos años después, vino la mejora, si podríamos utilizar este término, de este monje Varela, para completar lo que nosotros conocemos como la Biblia en español más vendida y más utilizada, que es la famosa Reina Valera. Por eso nosotros los cristianos celebramos en septiembre el mes de la Biblia, por esa razón. La primera traducción en su totalidad. Se imprimieron apenas 2.600 ejemplares de esa Biblia, que la mayoría de ellas terminó en el fuego de la Inquisición. Ellos, todos estos reformadores, se enfrentaron al mundo entero, se enfrentaron a reyes, se enfrentaron a la misma Iglesia Católica que deslegitimaba los escritos en el idioma materno. Y a ellos no les importó inclusive ser exiliados de su patria. Casiodoro de Reina, él tuvo que morir fuera de su natal España. Porque así fue. Hoy nosotros tenemos una comodidad tal que nos hemos acostumbrado a ella en decir, si es que leo la Biblia, la leo, si es que no la leo, no hay ningún problema. Y nos criamos con un desconocimiento de la palabra de Dios que en realidad asusta. Porque hoy no tenemos defensa, como decía el apóstol Pedro en su primera carta, no tenemos defensa para cuando se nos presente la oportunidad de defender el escrito bíblico. Y si alguien me viene con teorías filosóficas, yo me tengo que quedar callado porque no sé qué responder, porque no estoy leyendo la Biblia. Jesús nos dio un ejemplo claro cuando el evangelista Marcos en el primer capítulo nos dice que el Señor se levantaba muy temprano, dice inclusive aún cuando ni siquiera salía el sol, y él buscaba un lugar apartado para tener esa comunión con el Padre. Hermanos y hermanas, si cualquiera de nosotros quiere vivir apartado de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia, no podemos considerarnos cristianos ni hijos de Dios, porque por obvias razones, aquel hijo de Dios tendrá que amar su palabra. Jesús lo dijo, si ustedes me aman, pues guarden mis mandamientos. Entonces, trataremos ahora sobre lo que es el poder de la palabra, pero de la única palabra que tiene poder, que es la Biblia. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 5. Jeremías, capítulo 5, vamos a leer el versículo 14. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Tiene un poder que es de influencia para el resto. No es un libro común y corriente, no es un libro que yo lo leo y me puede traer quizás una enseñanza intelectual y nada más. No, la palabra de Dios, además de una enseñanza intelectual, nos da una enseñanza espiritual y es influyente para cualquier edad y para cualquier tiempo.
Miremos en Jeremías capítulo 5. Vamos a tocar varios puntos sobre el poder de influencia de la palabra de Dios. Primero, Jeremías capítulo 5, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Por tanto, dice el profeta, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. En primer lugar, la palabra de Dios es poderosa porque es una llama devoradora. Ahora, Jeremías, cuando empieza este texto, nos dice, así ha dicho Jehová, dice, porque dijeron esta palabra. ¿Qué palabra dijo el pueblo que se refiere aquí Jeremías? Si vemos el antecedente de este capítulo, la gente escuchaba el mensaje del profeta, la gente escuchaba sus palabras, la gente escuchaba la advertencia que Jeremías les daba, pero ¿qué hacían? Respondían y decían, no ha de ser cierto que va a pasar esto. No ha de ser cierto que el Señor está hablándonos por medio de ti. No, Jeremías, ¿qué te pasa? Pues, ¿cómo nos vas a decir esto? Somos un pueblo escogido de Dios. No tienes por qué hablarnos de castigo. Pero ¿qué dice aquí el versículo? Ustedes han respondido esto, dice aquí. He aquí, dice el Señor, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Es una llama devoradora la palabra de Dios, pero ¿de qué? No de las personas, como a veces se mal enseña, que se quiere mostrar a un Dios malo, castigador, o un Dios que es vengativo, un Dios que es todo maldad. Y nos quedamos solamente en ofrecimientos de castigo y nada más. Lo que el Señor devora con su palabra, quiere o pretende devorar o aniquilar es el pecado de la humanidad. Nada más que eso. No a las personas. Porque al final de cuentas Jesús entregó su vida por todas las personas, sin excepción. Ahora, que al final de la vida de alguien crea o no crea, ahí está la diferencia. Pero en un principio dice aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Si yo vivo en pecado, si mi vida vive alejada de la palabra de Dios, por obvias razones, dice aquí, esa palabra será por fuego en mi vida y yo vendré a ser como leña y seré consumido. El texto bíblico es demasiado claro en todo el ámbito de su escrito. El texto bíblico no nos deja dudas para nada. Y aunque muchos dicen y seguirán diciendo de que la Biblia tiene contradicciones, que la Biblia le falta, que la Biblia es incompleta, que la Biblia es un libro muy antiguo, que ya no tiene por qué ejercer autoridad en este tiempo, que es muy diferente, pues la Biblia, al ser la palabra de Dios, tiene vigencia por la eternidad, porque así lo dijo Jesús. Todo pasará menos mis palabras. Absolutamente todo pasará. Y si la palabra de Dios me dice que habrá juicio para el pecado, para el que viva y cometa diariamente o continuamente el pecado, pues eso es lo que es en la realidad. La Biblia no exagera, la Biblia no quita ni da. Al final, el apóstol Juan, cuando termina el Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Si alguien aumentare una letra, si alguien quitare una palabra, será digno de irse a la condenación eterna, porque nosotros no podemos desvirtuar esta palabra de Dios. Así como en términos filosóficos, como ideas filosóficas que dicen que no hay conocimiento pleno, que todo es relativo, pues el único conocimiento pleno es la Biblia, la palabra de Dios, porque es la voz misma de Dios. Entonces estamos mirando que la palabra de Dios es una llama devoradora, pero del pecado. Vamos a ver un segundo punto y adelantémonos un poquito más en Jeremías, al capítulo 23. Jeremías, capítulo 3, versículo 29. ¿Qué nos dice aquí el profeta? Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Hace una pregunta retórica aquí el profeta Jeremías, es decir, una pregunta que en sí misma tiene respuesta. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Pues es así, la palabra del Señor es como un martillo devastador, pero repitiendo nuevamente y haciendo énfasis en el punto anterior, es como dice aquí,
para aquella persona que quiere vivir en pecado o que quiere también salirse del pecado, porque dice aquí claramente que la palabra de Dios es como fuego. Repite la parte anterior que ya lo vimos, pero también dice es como un martillo que quebranta la piedra, es decir, el corazón más duro, el corazón más necio, el corazón más indolente, cuando se presenta frente a la palabra de Dios, quedará totalmente transformado. Así lo dice también el profeta Ezequiel, que Dios quiere cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne. Pero ¿cómo uno logra eso? Es con la palabra de Dios, porque a veces llama la atención. Cristianos de quizás de nacimiento, cristianos de niñez, cristianos de muchos años, que son más cerrados que alguien que recién se convirtió, es por algo. Y ese algo es la falta de lectura de la Biblia. Porque repito lo que dije hace un ratito, es imposible de que un cristiano quiera vivir una vida que le agrada a Dios lejos de su palabra. No se puede en realidad, es imposible. Y si alguien en alguna etapa de su vida empezó a leer la Biblia, es como decían esas propagandas de los shampoos, ¿no? Pruébala por un tiempo y verá los cambios. Esa persona probó por un tiempo y miró el cambio en su vida. Miró el cambio en su forma de expresarse, miró el cambio en su manera de pensar, miró el cambio en su manera de actuar. Porque la palabra de Dios, en realidad, como dice Isaías también, jamás vuelve vacía. Jamás la palabra de Dios da un mensaje al aire. Algo queda. Y hay muchos testimonios de estos. Recuerdo cuando hay muchachos que van a una escuela vacacional y se acabó, se clausuró y nunca más asomaron. Pero asoman después de unos años y están sirviendo en una iglesia y dicen, es que aquí, cuando yo tenía 8 años, me enseñaron la Biblia y me quedó eso. Y ahora soy un servidor de Dios. Hay muchos de esos testimonios. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así como en la parábola del sembrador, cuando cae en terreno fértil, pues da fruto. Y eso mismo es lo que está esperando el Señor, que nuestra vida empiece a dar fruto, porque si nuestra vida no ha dado fruto, es por obvias razones de que estamos lejos de la presencia de la palabra de Dios. En realidad, la base y fundamento de cualquier hijo de Dios será siempre su palabra. La Biblia es el único alimento espiritual que tenemos, no hay otro. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios me está hablando. La oración es muy importante, sí, claro que es importante, no vamos a descartarla. Pero la diferencia es que en la oración yo le estoy hablando a Dios y Dios me está escuchando. En cambio, cuando yo leo la Biblia, Él es quien me está hablando a mí y yo presto oído para escuchar su voz. Por eso es tan importante la lectura de la Biblia, porque allí Dios me enseña y me dice, ¿sabes qué? Tú has hecho esto, tú has hecho aquello, o tú estás bien, continúa así. Allí la palabra de Dios como un espejo para mi vida y es quien me dice si tengo que corregir o si tengo que seguir como estoy. Por eso esa palabra de Dios, dice aquí este versículo de Jeremías, es como un martillo, dice, que quebranta la piedra. Porque el antecedente de este versículo, de este capítulo 23, también es similar al texto anterior. Porque había profetas, según ellos, que se hacían llamar profetas, que decían cualquier barbaridad y el pueblo los creía. Pero ¿por qué el pueblo creía a esa gente? Porque no estaban cerca de la voz de Dios. Y es lo que nos pasa ahora en el siglo XXI. Que ahora cualquier persona nos puede decir cualquier cosa y nosotros nos creemos, porque no estamos siendo fieles estudiosos de la Biblia. ¿Y quién lleva esa responsabilidad en cierta parte o en primera instancia más que en cierta parte? Son las iglesias, porque en las iglesias ya nos enseña la palabra de Dios ahora. Nos conformamos con tener reuniones de cualquier tipo, pero no de estudios bíblicos. Ya los estudios bíblicos pasaron de época para muchas iglesias. Para los pastores, los estudios bíblicos ya son cosas del pasado. Ahora hay que remitirnos a otras cosas. Priorizamos a veces lo que se ve, lo que está a la vista, pero no lo que está llegando al corazón. Y ese es el error básicamente en la iglesia del siglo XXI. No establecer estudios sistemáticos de la palabra de Dios. No establecer estudios que sean de edificación. No llevar estudios peor que escuela dominical, porque a veces pensamos de que la iglesia hay que enseñarles como niñitos de escuela.
por poco ya ponerles ahí numeritos y que empiecen a sumar. Ese es el error de nuestro tiempo. Y por eso, repito, volviendo 500 años atrás, como decían los reformadores, volvamos a la escritura. Cualquier ayuda está muy buena, insisto, no la descarto. Cualquier libro de referencia, cualquier diccionario bíblico, cualquier comentario bíblico es muy importante, pero la base principal de la enseñanza siempre tiene que ser la palabra de Dios. Si nosotros le ponemos en segundo lugar a la Biblia y priorizamos un comentario, priorizamos alguna Biblia de estudio o cosa parecida, pues no estamos priorizando la voz de Dios. Porque así lo dijo Jesús. ¿Quién es el que nos enseñará? Dijo él en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Pues es el Espíritu Santo, dijo Jesús. Él les enseñará todas las cosas. Y a veces, lamentablemente, nosotros queremos depender de la persona. Que si en la iglesia no me enseñan, pues yo no aprendo por mí mismo. Que si el pastor o cualquier miembro no me dice, haz esto, pues yo me quedo quieto sin hacer nada. Me tienen que estar prácticamente obligando para yo hacerlo. Caso contrario, no lo hago. Sigamos viendo. Vámonos a el libro de Ezequiel, al capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, un capítulo que es bastante conocido, que también ha servido para muchas malas interpretaciones. El capítulo del Valle de los Huesos Secos. Capítulo 37 de Ezequiel, vamos a mirar el versículo 7. ¿Qué más es la palabra de Dios? ¿Cómo es poderosa la palabra de Dios aquí en este texto? Ezequiel capítulo 37, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. La palabra de Dios también es una fuerza que da vida. Porque aquí en el texto, en el antecedente y en lo que circunda este versículo, había un valle de huesos secos que es muy conocido. Y cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, es decir, habla mi palabra en otra expresión para entenderlo mejor, porque ahora también el término profetizar lo entendemos como enseñar algo para el futuro, mirar algo que no existe. No es así. La profecía que nosotros tenemos es la Biblia. Y si yo, entre comillas, estoy profetizando, tendría que ser enseñar la palabra de Dios, nada más que eso. Y aquí le dice Dios a Ezequiel, profetiza, di a estos huesos que tomen forma. Y dice el versículo 7, he aquí un temblor, dice, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Insisto, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Porque aunque mi vida esté tirada como un valle de huesos secos, esté hecho un desastre, esté desarmada, cada hueso por aquí, cada hueso por allá, si yo me remito a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios me levanta y me vuelve a dar esa vida. Me vuelve a hacer gozar, como dice la palabra, o tener ese gozo de la salvación. Me hace levantar del hecho en el que estoy, si estoy desanimado, si estoy decaído, si estoy desalentado, pues nada que me anime o nada mejor que me anime es la palabra de Dios. Aunque ahora se quieran enseñar situaciones psicológicas o cosas similares, aunque yo me vaya al mejor terapeuta, psicólogo, etcétera, si no estoy leyendo la Biblia, no tendré paz. Si no estoy leyendo la Biblia, no podré salir de mi depresión, porque la palabra de Dios es la respuesta a cada una de las inquietudes, de las preguntas que tengamos. Esta palabra de Dios es la que nos da vida. ¿Por qué? Porque es la misma voz de Dios. Aunque hayan sido seres humanos los que transcribieron el lenguaje, el texto bíblico, quien inspiró, quien sopló en ellos ese aliento fue el mismo Espíritu Santo. Como lo dice el apóstol Pedro en su carta, nunca, dice él, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca ningún texto bíblico fue dado por un ser humano exclusivo de él, sino que el ser humano
tuvo la dirección, el soplo del Espíritu Santo para que pueda escribir lo que está escribiendo. Y hay otra cosa más. No es que cada uno de los 40 escritores más o menos que escribieron cada parte de la Biblia, el rato que se sentaron, ellos dijeron, bueno, voy a escribir la Biblia. No fue así. Cada una de ellas fueron cartas, como las de Pablo son cartas, las de Juan, las de Pedro, los del Antiguo Testamento eran cartas. Pero el Espíritu Santo llevó para que ese texto sea inspirado, para que ese texto nos lleve o nos traiga la revelación de Dios. Esa revelación que fue dada en su tiempo y manifestándose a la humanidad de acuerdo al plan y propósito de Dios para nosotros. Entonces, esta palabra de Dios es una palabra que da vida. Continuemos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos dice aquí el apóstol Pablo sobre lo que es la palabra de Dios. Este texto de Romanos del capítulo 1 fue el que le motivó a Martín Lutero a dejar el legalismo de su tiempo y empezar a buscar a Dios por fe. Cuando Martín Lutero leía la carta a los romanos, allí enclaustrado en su convento, él llegó acá y miró y dijo, ¿qué está pasando? La iglesia nos pide actos externos, la iglesia nos pide dinero inclusive. La iglesia nos habla de purgatorio, nos habla de tantas cosas. Yo estoy viendo aquí que la salvación solo dice que es por fe. Y este texto transformó a Martín Lutero. Y no solo a él, sino a otros reformadores que llegaron aquí a esta parte. Porque en realidad, como estamos viendo, la palabra de Dios es transformadora. Y aquí en el texto de Romanos 1:16 que nos dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es un poder de salvación. Es un poder que trae salvación. Porque aquí se nos ha hablado, se nos habla y se nos ha enseñado de la vida de Cristo, de la vida sin pecado de Jesús, y que él allí en el Calvario extendió sus brazos para recibir a toda la humanidad en su presencia. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio por una razón, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Esta palabra poder originalmente quiere decir justamente un poder transformador, un poder renovador, un poder que cambia por completo. Porque la palabra utilizada por Pablo es la palabra que hoy conocemos en el castellano como dinamita. Que cuando uno pone una dinamita en un cierto lugar, todo queda diferente como era al principio. Y así quiere hacer entender Pablo que es el poder transformador de la palabra de Dios. Que si yo hoy soy una persona adelante, mientras lea la Biblia en un tiempito más corto, yo tengo que ser diferente por el poder de la palabra de Dios. Pero si es que estoy leyendo la Biblia y sigo siendo la misma persona, hay dos opciones acá. La primera es o que no soy salvo, o la segunda, que no estoy leyendo la palabra de Dios por la dirección del Espíritu Santo. Hay esas opciones. Pero si en realidad yo estoy leyendo de la forma correcta, con Cristo en mi corazón, con la guía del Espíritu Santo, pues esta palabra transformará mi vida y esta palabra hará que toda mi vida sea diferente. Y dice acá, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Es decir, aquí no se hace diferencia. Y dice al final, no al judío y también al griego, es decir, a los que recibieron en un principio como Israel, pero también al resto que recibió después de Israel, es decir, a los gentiles. Es decir, a todos nosotros que hemos posteriormente recibido la palabra de Dios. Entonces la Biblia no hace diferencia de personas. Hoy, en estos 6 meses que estamos pasando esta pandemia, como hace un rato lo decía, hemos llegado a un punto lastimosamente de mostrar solamente castigo, maldad y juicio de Dios.
pero hemos dejado de mostrar la esperanza de Dios, que es la salvación en Cristo. Estamos mostrando solamente que esto pasó por castigo de Dios, pero no estamos viendo el otro lado, de que la gracia de Dios, como dice Tito, se ha manifestado para todos los hombres. Que esa gracia de Dios es para salvación a todo el que cree, sin distinción de persona. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros de este día, que comprendamos ese plan y ese propósito que Él tiene para la humanidad. Insisto, no es diferencia para nadie. Jesús entregó su vida, como lo dice Juan 3:16, por todo el mundo, sin excepción. Y si usted que está mirando hoy este video, este mensaje, aún no ha dado ese paso de fe, pues tiene la oportunidad de hacerlo, porque el Señor sigue con sus brazos extendidos para recibirle. Esa es la gracia de Dios. Y sobre todo ese mensaje de esperanza que el Señor quiere que nosotros tengamos. Si yo los recibí, que también los demás puedan recibirlos, porque el Señor, como dice aquí, tiene por medio de su palabra un poder de salvación. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. Pablo, en medio del imperio romano, un imperio que perseguía a los cristianos, un imperio que menoscababa esa palabra de Dios, un imperio que hacía divinos a los emperadores, dice: no me importa, en otras palabras, lo que ustedes hagan, romanos, lo que ustedes crean. Lo único que yo tengo clarísimo, dice, que la palabra que está acá es para salvación. Y esa salvación es para aquella persona, para cualquiera persona que quiera creer. Miremos Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios, que la palabra es una llama devoradora, que la palabra es un martillo devastador, que la palabra también es una fuerza que da vida, que la palabra es un poder que trae salvación, pero también la palabra es un arma de defensa. Es arma de defensa. Efesios capítulo 6, versículo 17, justamente el contexto que está acá es lo que el apóstol Pablo nos relata sobre lo que es la armadura de Dios. Y cuando llega la palabra, le da un término muy interesante. Versículo 17 del capítulo 6 de la carta de los Efesios dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Exacto. Dice que la palabra de Dios es un arma para nosotros, hablando en el sentido espiritual, un arma de defensa. ¿Por qué? Porque el texto dice que la palabra es la espada del Espíritu. Exacto. Porque es muy difícil, por no decir imposible, entender la Biblia sin la dirección, sin la guía, sin la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso, en realidad, cuando nosotros nos enseñamos la Biblia, a quienes el Señor nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo, tenemos que hacerlo con mayor humildad, entendiendo que el mensaje es no mío, no del que enseña, sino 100% del Espíritu Santo. Es todo obra de Él, es toda mención de Él, no de la persona. A veces utilizamos frases que no tendrían que ser, no, les traigo este mensaje o esto que está en mi corazón. No está en el corazón de las personas, está en el corazón de Dios. Porque Dios conoce la necesidad de cada persona, de cada individuo. Dios sabe mi necesidad. Por ejemplo, yo no tengo ni idea cuál es la necesidad de la persona que está mirando aquí en este momento este mensaje. Yo no tengo la menor idea, porque soy un ser humano también. Pero el que sí tiene toda la idea de la necesidad de la persona es del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos hablando de un mensaje que es del mismo corazón de Dios, no del corazón de una persona. Y eso dice acá Pablo, que nosotros tenemos que entender que el mensaje proviene de la dirección del Espíritu Santo. Cuando entendamos que en realidad que el mensaje es 100% Espíritu Santo, empezaremos a dejar de malinterpretar la Biblia. Empezaremos a dejar de mal enseñar el texto bíblico y empezaremos a remitirnos únicamente al mensaje de la palabra de Dios. Repito una vez más,
no lo que yo me imagino que es, no lo que yo creo que es, no lo que yo pienso que ha de ser así, sino lo que el Espíritu Santo quiere que sea. Él es el director total de un mensaje. Simplemente pone una persona como que fuera un micrófono para expresar lo que él quiere. Nada más que eso. Pero en realidad, como dice Pablo aquí, el Espíritu Santo es esa palabra poderosa, dice, como una espada que transforma a aquella persona. Leamos nuevamente el versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y dice el 17, no, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si estamos hablando de espada, y si estamos hablando de transformación, pues tenemos que remitirnos a la carta a los Hebreos. Un versículo también que es demasiado conocido, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Acabamos de ver que la palabra de Dios es poderosa porque su influencia es como un arma de defensa para el Hijo de Dios. Pero también vemos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una sonda que investiga, que se mete en lo más adentro del ser humano, en lo más interior del ser humano, hasta donde nadie ha llegado, hasta donde ni siquiera el psicólogo ni el terapeuta podrá llegar. Solamente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice aquí el escritor de Hebreos. Primero, es viva y es eficaz. Es decir, si hablamos de que es viva, da a entender de que aunque pase el tiempo, los años, las décadas, etcétera, tendrá vigencia. Y si yo hoy, en este día que estoy aquí hablando, 20 de septiembre del 2020, es tan vigente como cuando fue escrita hace 2000 años o cuando fue terminar de escrita. Entonces, la palabra de Dios, al ser viva, llevará un mensaje transformador. No importa el tiempo, no importa la época, no importa la persona. Llevará un mensaje transformador. Dice que es viva y que también es eficaz, es decir, que no miente, que no se equivoca, que no trae un mensaje que es ficticio, que es inventado por alguien. La palabra de Dios dice es viva y es eficaz, pero también dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y el escritor de los Hebreos lo habla en el contexto de su tiempo. ¿Por qué? Porque una espada de dos filos, obviamente, por el doble filo que tenía, era la más mortal de su tiempo. Porque cuando entraba un cuerpo, lo mataba instantáneamente, a diferencia de la espada de un filo. Y el escritor aquí en los Hebreos dice, es más aún la palabra de Dios, más cortante, pero cortante no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. En que cuando la palabra de Dios ingresa en mi vida, rompe toda atadura, rompe todo impedimento que me quiera a mí alejar de la presencia de Dios. Abre todo camino, abre toda senda para que yo pueda en realidad tener comunión con el Padre. Esa es la palabra de Dios, pero también nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Insisto, a donde nadie puede llegar. Nadie puede llegar a la parte interna del ser humano. Solamente la palabra de Dios, solamente esa autoridad de Dios puede llegar a nuestro interior y decir, te conozco como eres. Sé que tienes en tu corazón, sé que tienes en tu interior. A mí no me puedes engañar, dice Dios. Podrás engañar a quien sea, hasta tu misma familia. Ayer llegaste en la condición que llegaste a tu casa y tus papás no te notaron, pero yo te estoy mirando, dice Dios. Tú en esta semana hiciste esto y llegaste a tu casa y le engañaste a tu mujer, pero yo ya sé el paso que tú diste, dice Dios. Esa palabra de Dios ingresa hasta donde nadie
ha ingresado y hasta donde nadie ingresará. Pero también añade algo más. ¿Hasta dónde ingresa la palabra de Dios? Dice, hasta las coyunturas y los tuétanos. Porque quizás puede alguien venir, alguien que se cree lector de mente o lector de interiores de cuerpos, puede venir a decir, no, yo sí puedo mirar el interior de las personas, yo tengo sanación espiritual, pueden decir. Y en realidad hay muchos que dicen eso, pero nadie, absolutamente nadie podrá llegar, como dice aquí, hasta las coyunturas y los tuétanos, es decir, a la parte más interior del ser humano. Las coyunturas, la parte que une las articulaciones interna, muy interna esa parte en el ser humano. Los tuétanos es la parte interior de un hueso, la parte más profunda de un cuerpo. ¿Quién llega hasta allá? Solamente la palabra de Dios. Aunque nosotros queramos deslegitimar y decir, no, este texto ya es antiguo, ya pasó de moda. Claro, pues, cuando se lo enseña incorrectamente, cuando se le enseña bajo la literalidad, no enseña la forma correcta. Pero cuando la enseñamos con la dirección del Espíritu Santo, esta palabra de Dios transforma vidas, cambia familias, quebranta al que está altivo y transforma todo lo que hay allí. Ya lo vimos, es como ese martillo que destruye, como ese fuego que consume. Así es la palabra de Dios. Entonces, ingresa hasta donde nadie ha podido ingresar. Y concluye ese texto y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exacto. ¿Qué está en mi mente? Nadie lo puede saber, pero la palabra de Dios la discierna, dice. ¿Qué está en mi corazón? Quizás nadie lo puede entender, pero la palabra de Dios comprende claramente eso, porque es la misma voz de Dios. Hermanos, hermanas, si nosotros en realidad queremos vivir una vida que le agrade a Dios, tenemos que empezar a buscar su palabra. Tenemos que empezar a leer el texto bíblico y no más que leerlo, sino también estudiarlo. No nos tenemos que conformar solamente con leer la Biblia y quedarme allí. El Señor dijo claramente por medio del apóstol Pedro que crezcamos, dijo él, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que crezcamos en la gracia, pero también crezcamos en el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos hace libres, porque el conocimiento nos hace salir de la ignorancia, porque el conocimiento nos hace tener pensamientos que le agraden a Dios. Y no solamente estar dependiendo de otra persona, que lo que diga el hermano tal, que lo que diga el pastor, que lo que diga el de allá hago. Y si no dicen que hagamos, me quedo sin hacer nada. Entonces yo cuando leo la Biblia empiezo a actuar bajo la dirección del Espíritu Santo y quiero yo buscar al Señor. No que me estén ayudando a buscar al Señor, sino yo también dar ese paso de buscar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí está lo que tú me has dado. Quiero servirte de corazón. Pero ¿de dónde proviene eso? De la palabra de Dios, no de otro lado. Insisto, cualquier enseñanza extra, la palabra de Dios es una ayuda nada más. Pero la base fundamental del Hijo de Dios tiene que estar siempre en su palabra. Que el Señor nos permite tener la sabiduría a diario para poder comprender ese plan que Él nos ha mostrado. Que cada día que nosotros caminemos en este mundo sea para edificación, no lo contrario. Que a partir de la voz de Dios que está en nuestra vida, nosotros empecemos a transformar nuestro caminar y empecemos a ser influencia positiva para los demás. Una influencia que transforme y que cambie vidas. De lo contrario, no tendremos otra opción más que ser simplemente oidores. El verdadero Hijo de Dios se cansó de ser oidor. El verdadero Hijo de Dios quiere ser practicante de la voz de Dios. Quiere ser entusiasta, trabajador en la obra de Dios. Ese es el verdadero siervo del Señor. Que el Señor nos siga dirigiendo, nos siga dando la dirección de su Espíritu Santo y que cada vez que nosotros abramos la Biblia, la entendamos tal y cual el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Dios les bendiga. Oremos. Amado Señor, gracias por este tiempo. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Estamos conscientes que para que este texto esté en nuestras manos ahora, tuvo que haber mucha sangre derramada, tuvo que haber mucha gente que murió y entregó su vida para que hoy tengamos esa libertad.
Te pedimos bendición, Señor, por aquellas personas que enseñan, sea en un pastorado, sea en una clase de escuela dominical, en cualquier ámbito, Dios mío, que cada vez que alguien abra tu Biblia para enseñar, lo haga siempre con la autoridad de tu Espíritu Santo. Y si alguien por un caso no lo está haciendo de esa forma, que tú dirijas esa vida, Señor, y que la enseñanza, la interpretación sea la correcta. No queremos apropiarnos de nada de que tenemos la verdadera doctrina o cosa parecida, sino solamente que tú te apropies con tu autoridad de la enseñanza. Dios mío, quedamos en tu presencia y sé tú dirigiéndonos para darle el valor que la Biblia se merece. No como un libro más de nuestra biblioteca, sino como la palabra misma de Dios. Te honramos, Señor, y dirige todo lo que tengamos que hacer en el resto de este día y en la semana que empieza, Dios mío, tú guías nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén.